16 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañarán Patricio Donoso, asambleísta y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hasta fin de año, las prioridades de la Asamblea: reformas laboral y tributaria y reformas electorales. Los consensos de las bancadas y desacuerdos acordados distorsionan los proyectos de ley por hacerlos viables. Lo vamos a examinar. También estará con nosotros Mariela Velastegui. Ella es hija de un paciente con enfermedad catastrófica sin medicamentos básicos. La nueva ministra de Salud actualizó el cuadro de medicamentos básicos, pero el fármaco que ellos requieren no está en ese cuadro y el IE se encuentra en desacato de una orden judicial que manda a comprarlo porque no tiene presupuesto. Lo vamos a analizar. Y además estará Stalin Raza, jurista, una de cal y otra de arena en las reformas al COIP. Cómo el veto presidencial total o modificatorio puede mejorar o empeorar el proyecto de ley aprobado en el Pleno de la Asamblea, y la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, criminalizaciones y descriminalizaciones. Lo conversamos. El paso fronterizo entre Colombia y Ecuador se encuentra cerrado por tercer día consecutivo. El Comité Cívico del Carchi y las autoridades de la provincia radicalizaron el paro y piden la presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzer para negociar sus propuestas. Pese a las pérdidas, los comerciantes respaldan la paralización con la que se exige la reducción del IVA al 6% en la provincia, la creación de zonas francas y la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta, entre otras medidas. Pero el vicepresidente Otto Sonnenholzer respondió a varias de esas propuestas. No se puede, pues imagínense, ¿cómo podemos diferenciar IVA por provincias? Piden ser zonas francas, no existe esa figura legal en el Ecuador. Piden fondos para alcantarillado y saneamiento, pídanselos al BEDE. El BEDE tiene plata disponible, no es por un paro. No se ha negado un proyecto en el BEDE. Pero si quieren comportarse así, dar ese ejemplo al país y ese maltrato a sus ciudadanos, no. Eso sí no tiene presentación. Ante la respuesta, los carchenses radicalizaron la medida para presionar al régimen. Ellos exigen que sea el mismo vicepresidente quien llegue a Tulcán para iniciar la negociación. Estamos pidiendo, como es lógico, que los problemas del Carchi se resuelven en Carchi, que necesitamos por fin un interlocutor válido, que no tenga desgaste político, que tenga credibilidad y que tenga la capacidad de decisión. La decisión de las autoridades del Carchi es mantener la paralización y anuncian que solo la levantarán cuando el gobierno dé respuesta a sus propuestas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. Las reformas laboral y tributaria acordadas con el Fondo Monetario Internacional y la reforma electoral que demanda la ciudadanía deben ocupar puestos prioritarios en la agenda legislativa hasta fin de año. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, integrante del CAL por la bancada de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Saludo a la enorme audiencia de Ecoavisa. Muchas gracias por la entrevista. China, como acreedor, condiciona sus préstamos a la entrega de futuro de crudo, y el FMI lo condiciona a reformas estructurales. Las reformas laborales y tributarias se consultan previamente con las diferentes bancadas a fin de organizar su aprobación por bloques separados. ¿Cuál es la postura de Creo acerca de estas reformas? Lo que voy a decirle, Alfredo, es dramático, una verdad lacerante. 5 millones de ecuatorianos están desempleados, subempleados o viven simplemente en la informalidad. No tienen seguridad social, no cuentan con un empleo digno. Por eso es que nosotros en Creo pensamos que lo primordial en lo que resta de este año es aprobar una reforma al Código Laboral. Código Laboral, Alfredo, que data de 1938. Son 81 años de vigencia en los cuales no se ha hecho sino tenues
observaciones o reformas. Ya es hora de hacer una reforma profunda. Y voy a plantear algo con absoluta frontalidad. Y es hora de que con valentía debatamos, por ejemplo, la posibilidad de los contratos por horas. ¿Por qué no? Yo trabajé y estudié al mismo tiempo cuando joven. Si le damos al joven ecuatoriano que se incorpora al mercado laboral en número de 82,000 cada año, la posibilidad de ser contratado por horas ganará 3 cosas, Alfredo, rápidamente. 1, dinero para él y su familia, por supuesto que sí, para ayudar en casa. 2, dignidad. Y 3, quizás lo más importante, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Por tanto, es clave reformar el Código Laboral. De lo que se trata es contratar más gente. Hay que darles facilidades a los emprendedores, a los empresarios, de contratar más gente y olvidarse de aquel discurso del siglo pasado que dicen algunos, por suerte no muchos, líderes sindicales, de que queremos precarizar el trabajo. No, señor, no queremos precarizar nada. Ya es hora de que se preocupen también ellos, no solamente de los derechos de los trabajadores, sino los derechos de los no trabajadores, de aquellos 5 millones de ecuatorianos que no tienen oportunidades. El poder público tiene, a través de la Asamblea y por supuesto del Ejecutivo, que generar la oportunidad para dar oportunidades a los jóvenes. Para ello hay que, como dice Guillermo Lazo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Rápidamente, más Ecuador en el mundo, exportar nuestros productos porque del denodado trabajo nuestro regresan al Ecuador o vienen al Ecuador esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Con ellos la familia ecuatoriana cura la salud maltrecha de sus hijos, educa a sus hijos. Y más mundo en el Ecuador, esto significa receptar inversión extranjera, que al final del día devienen fuentes de trabajo y empleo, pero para ello hay que generar seguridad jurídica, reglas claras del juego, sobre todo de orden tributario y de orden laboral. Bueno, ojalá el tiempo lo dirá, qué es lo que pasa, porque hasta ahora tenemos 3 años de este mismo discurso y 3 años en los que sigue creciendo el desempleo, y es hora de que esto pare. Según el artículo 120, numeral 12 de la Constitución, es competencia de la Asamblea aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución. ¿Qué ha dispuesto el CAL sobre el nuevo endeudamiento con China y la emisión de bonos para cubrir el déficit fiscal 2019? Voy a ser franco y trataré de ser lo más objetivo posible, Alfredo. Más allá del artículo que usted ha dado lectura, el 120, existe el artículo 295 de la Constitución que equivocadamente menciona que el presupuesto general del Estado no puede ser sino solo observado por la legislatura. Ese es el sistema hiperpresidencialista que generó Montecristi hace 12 años. Resulta ser que los legisladores, y yo voy por 7º año en que voy a tratar como legislador por forma presupuestaria, no podemos hacer cambios, solo podemos observar. Y en el evento de que esas observaciones vayan a Finanzas, Finanzas tiene 10 días para reformular si le parece. Y si no le parece, nosotros... Bueno, pero por lo menos debería haber información sobre este nuevo endeudamiento. Simplemente sale en los periódicos, se lo manda por Twitter, ninguna autoridad aparece declarando, explicando, no se sabe exactamente cuál es el tipo de interés, los plazos, si hay o no hay el préstamo con China. En fin, eso es anormal, pues. 2 cosas. 1, el artículo 295 habla de los plazos. 60 días antes del inicio del ejercicio fiscal tiene el Ejecutivo que remitir aquella proforma a la que estamos haciendo referencia. Y 2, en mi opinión, el Ecuador, el Estado ecuatoriano debe reformular, renegociar la deuda con China, que es onerosa y cara. Por eso es que, y aquí en Ecuavisa lo he dicho en múltiples ocasiones, yo estoy de acuerdo en regresar a los multilaterales de crédito, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, a través, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, porque allí con los multilaterales se consiguen créditos más blandos, a mayor plazo y con mayores años de gracia. Y no en con efecto, los se ve chinos, claramente, pero que el nuevo modelo de ajustes económicos Sí. y crecimiento acordado por el gobierno con todas las bancadas, porque eso es lo que se ha ofrecido, va a seguir aumentando la deuda externa. O sea, se sigue pateando la solución al próximo gobierno 2024-2028, no al 2021-2024. ¿En qué consiste Así entonces la mesa servida que aparentemente iba a dejar Lenín Moreno?
Nunca hubo tal mesa servida de parte del gobierno anterior al actual. Y el gobierno actual está tratando, por supuesto, de cubrir la meta de las reservas internacionales que se comprometió en el presupuesto anterior. Allí hubo un error, el hecho de que no se monetizaron aquellos $1.000 millones que vía concesiones se nos dijo que se iba a operar. Esa no monetización, esa no concesión de aquellas empresas, por ejemplo, TAME, Banco del Pacífico, que no se lo hizo, los canales que fueron incautados en su momento, deberían ser privatizados o pasar por lo menos a manejo privado con capital de riesgo. Eso no se hizo. Esos $1.000 millones le están pasando factura al actual gobierno y no puede cumplir, y dice que requiere 1.800 millones para cubrir la reserva internacional comprometida en la proforma. Yo lo que opino es que debe disminuirse el gasto, por supuesto, cumplirse con los sistemas de concesiones, aun cuando estamos tarde, pero más vale tarde que nunca, dice el viejo adagio. Tenemos que cubrir esa brecha fiscal. No nos olvidemos que el último trimestre de todo año genera más necesidades económicas. Y por supuesto, este endeudamiento de 1.400 millones de dólares en un tramo al 9.5% y otro de 600 millones al 7.85% a 10 años plazo, me imagino que el gobierno lo visualiza como para poder cubrir aquella meta de la reserva internacional que es compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, respecto a las reformas electorales, en vista de la experiencia de decenas de años, del caso Sobornos 2012-2016, y de que los candidatos están protegidos por el escudo de los partidos, pese a que son escogidos, entre otras cosas, por su capacidad de conseguir financistas de campaña, ¿se incluirá la responsabilidad de los candidatos, como sugiere el CNE, en el financiamiento de las campañas electorales? Deberían hacerse 3 cosas en las reformas al Código de la Democracia, Alfredo. 1. Por supuesto, revisar bien, mucho ojo, con el origen de los fondos de campaña. Y es evidente que mucho más sana es aquella participación de gente privada, de actores de los partidos, es decir, amigos de los candidatos con topes máximos, eso sí, que entregar a ojos cerrados la opción de que de afuera y qué sé yo, de qué tipo de origen, inclusive ilícito, vengan los fondos para las campañas electorales. Segundo, es evidente, y esto sí voy a ser muy franco y directo, se debe hacer una modificación en la ley con respecto a la posibilidad que tienen hoy por hoy, en términos reales, los funcionarios candidatos de hacer disque información de sus obras justo en época de campaña. La ley dice que no se puede hacer salvo que es una ventana abierta para que prácticamente todos los candidatos funcionarios, me refiero que van a la reelección, hagan campaña política con plata de todos. Y tercero, para concluir esta parte, debemos hacer un serio estudio y análisis del sistema de repartición de escaños que yo propongo debe ser proporcional y directo. Vale decir, si un partido político tiene el 30% de apoyo popular, debe tener el 30% de asambleístas. Y si tiene el 15%, también aquel 15%. Una cosa es la igualdad y otra es la equidad. En política y en la vida es mucho más justa la equidad que la igualdad. Igualdad es darle 2 a 2, 3 a 3, no señor. Equidad en tanto es darle exactamente lo que cada uno merece en la participación política. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Yo soy el agradecido. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. 7:14, nos vamos a una pausa y al regresar estará Mariela Velastegui, la hija de un paciente sin medicamento básico. Un juez ordenó al IES comprar el medicamento, sin embargo, la falta de presupuesto registra dramáticos casos de pacientes con enfermedades catastróficas. Lo revisamos en instantes, no se vaya. Y en las noticias, Pamela Martínez y Rafael Correa habrían ofrecido dinero y hasta una casa a 2 ex policías para que incriminen a sus compañeros en el caso del supuesto magnicidio durante la sublevación policial del 30S. Así lo denunciaron los policías que fueron acusados. Estuvieron en la asamblea porque dicen estar desesperados. Aseguran haber sido perseguidos por el anterior gobierno y por los jueces que estaban a cargo de los temas del 30S. Más aún, si no se alineaban con la teoría de un presunto intento de magnicidio. El expresidente de la República, Rafael Correa. Sí, directamente él. Laura Terán, ella es la que coordinaba mis invitaciones dentro del Palacio de Gobierno.
Ellos fueron los que me ofrecieron a mí casa, salud y vivienda, para que yo incrimine a mis propios compañeros. Marcelo Bonifaz señala precisamente a la ex asesora del despacho presidencial de Rafael Correa. Fui abordado 3 veces por la que ahora ex jueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez. Me ofrecían el indulto y lo mismo, dinero, para que yo pueda firmar ese documento y acusar a más de 1.100 policías que el 30S era verdad. A esto se suman cientos de correos electrónicos que son parte de las evidencias del caso Arroz Verde, donde Laura Terán comparte mensajes y archivos con Pamela Martínez, los cuales confirman un seguimiento minucioso de los casos abiertos por el 30S. Estuvo también la hermana del cabo Froilán Jiménez, quien falleció durante la salida del expresidente Correa del hospital de la policía. En 5 días cumpliremos 9 años de esta agonía y de esta espera. No solamente hay un autor material quien disparó, hay también autores intelectuales porque alguien dio la orden de que los militares acudan armados. Por eso pidieron a la Asamblea exhorte a la Fiscalía para que investigue con transparencia y urgencia estos casos. Además, al presidente Lenín Moreno para que reconozca un fraude procesal en las acciones judiciales por el 30S. Vamos con otros temas. Casi 2 meses han pasado desde que se aceptó un amparo de protección para que Mario Velastegui reciba su medicina, pero aún siguen esperando. Su hija Mariela Velastegui nos acompaña hoy en Contacto Directo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefi. Buenos días también. En mayo de este año, su padre, quien padece cáncer renal, tuvo un cambio de fármaco porque el que tenía ya no estaba surgiendo efecto en su tratamiento, pero este cambio era por una medicina más costosa, más de $6.500 cada 28 días. Y entonces fueron al IES para eso. ¿Y cuál fue la historia? En el mes de mayo, al realizarse el cambio de medicación, nos informaron que el medicamento no se encontraba dentro del cuadro básico aprobado por el Ministerio de Salud Pública. El cuadro básico es muy importante recordar que no había sido revisado en más de 6 años. La medicina para enfermedades catastróficas está en constante evolución y depende mucho de los desarrollos tecnológicos en el área médica. Al no tener una revisión el cuadro médico en más de 6 años, el hospital solo cuenta con medicina obsoleta, de poca eficacia. Al progresar la enfermedad, la nueva medicina no se encuentra dentro del cuadro básico y pese a ser un paciente con discapacidad de la tercera edad, jubilado por enfermedad y con una enfermedad catastrófica, el hospital niega la medicina. Como familiares no satisfechos con este resultado, acudimos a las instancias legales para hacer valer sus derechos. Se violaron los derechos fundamentales tales como el derecho a la salud y el derecho al buen vivir. Eso fue lo que argumentaron, porque le iba a preguntar sobre eso, porque una vez que hacen la solicitud al IES, les es negada, alegando que la medicina además no estaba dentro del cuadro básico de medicamentos, presentan un amparo de protección y argumentan esta vulneración de sus derechos. ¿Dónde estaban las afectaciones? Habían múltiples afectaciones. La principal es el derecho a la vida. Dentro del proceso se determinó judicialmente que se habían vulnerado todos sus derechos: el derecho a la salud, el derecho al buen vivir y el derecho a la vida, que es el principal de los derechos. La jueza constitucional, luego de atender nuestro requerimiento, escuchó a los acusados, que en este caso eran el Estado, el IES y el Ministerio de Salud Pública. Las 3 entidades comparecieron al proceso indicando que no existía ninguna vulneración de derecho y que no les competía entregar la medicina por no encontrarse dentro de este cuadro básico obsoleto. Y entonces, a pesar de que este recurso sí fue aceptado, no se ha cumplido con una resolución judicial. Esa resolución que dispone que la medicina tiene que ser comprada, que tiene que ser entregada de forma inmediata y les da un plazo de 3 días desde la sentencia. Pero entonces, ¿de qué sirve esas medidas? El IES, tanto el hospital, su gerente y el director médico se encuentran en franco desacato de la sentencia emitida por la jueza constitucional. Dentro de las medidas hay 2. La primera es a la calificación de la demanda,
que era entregar como medida de emergencia una toma del producto, que es decir, una caja. Esta caja debía ser entregada en 3 días desde la notificación al hospital. Esta caja única, que es la que hemos recibido en 5 meses, fue entregada 2 meses después. Esta medicina ya terminó y la reposición mensual que debería darse ni siquiera ha sido comprada. La respuesta que recibimos por parte de los funcionarios del IES es que no cuentan con presupuesto para realizar la compra y que no pueden realizarla de otra forma porque luego podría ser que Contraloría emita un informe desfavorable, menoscabando el derecho del afiliado. Cuando existe una resolución judicial, ya no se puede continuar con el proceso administrativo regular que toma más de 90 días en una orden de compra. Ahora, eso es importante aclarar, sobre todo para aquellos pacientes que sienten que no se les está atendiendo con disposiciones, con artículos que garantizan la propia Constitución. El artículo 362, 363 de la Constitución garantizan no solo el derecho a la vida, sino a la salud, al acceso a medicamentos de calidad, que sean seguros, que sean oportunos. Pero por otro lado, lo que tienen es un Ministerio de Salud que es regulador también del acceso a medicamentos, que constitucionalmente es universal e ilimitado ese acceso, pero que los recursos son finitos. Y lo cierto es que la excusa va a ser ya no hay más plata para eso o no hay recursos para estos casos, sobre todo cuando dentro del protocolo que se establece hay una urgencia cuando se está hablando, por ejemplo, de cuidado de la vida o medicamentos que son indispensables para la vida en las próximas 24 horas. Pero si no es ese el caso, entonces lo que tienen que esperar es, ¿qué? Meses. Efectivamente, y en este caso es más grave aún porque los funcionarios del Ministerio de Salud Pública anuncian como una gran revelación que se ha procedido a incluir muchos medicamentos dentro del cuadro básico y que van a ser principalmente destinados para los pacientes con enfermedades catastróficas. Esta inclusión no es tan real como hemos decidido incluir esta medicina. Esta inclusión se ha dado en base a las sentencias que durante los últimos 6 años los pacientes con enfermedades catastróficas hemos venido obteniendo. Es una inclusión obligatoria, no es una inclusión voluntaria. Adicionalmente, en este caso particular, mi papá es un paciente jubilado del IES. El IES recibe millones de dólares de nosotros, todos los afiliados, mes a mes. Y le niega la medicina a un paciente con un cáncer en estadio 4, una enfermedad catastrófica. Y no solo a él. En la sentencia solicitamos la reparación integral para los demás pacientes que también han sido diagnosticados. Y esos demás pacientes, porque las historias que se conocen de aquellos que tienen que pasar este viacrucis prácticamente para adquirir las medicinas que no llegan al 1 mes, a los 2 meses, a veces a los 3 meses, es que aquellos pacientes que están en ese estado mueren, ya no están aquí para contar esas historias, ni sus familiares quieren presentar las acciones que puedan corresponder porque en efecto su familiar ya se fue. En el caso de ustedes, ¿han podido conocer todas estas historias durante todos estos años y creen que entonces con estos 454 medicamentos que están dentro del cuadro básico todavía hay pacientes que están desprotegidos y no se pueden agarrar de alguna disposición legal que les permita tener acceso? Absolutamente. Aquellos medicamentos que tienen una sentencia de la Corte Constitucional o de un juez constitucional están siendo incluidos, pero hay cientos de medicamentos que no se han incluido porque los pacientes, por desconocimiento, no acceden a presentar las reclamaciones legales correspondientes. Y yo sí invito a todo paciente que haya sido negado a recibir algún medicamento con una enfermedad catastrófica, los invito, el trámite no es complicado. ¿Qué tan difícil es eso? Porque muchos de los que nos están escuchando sienten incluso abusos cuando no se cumplen disposiciones, cuando son afiliados, cuando con su dinero están haciendo otras cosas, pero el momento que tienen que acceder a medicinas, incluso en casos que ya se está discutiendo entre la vida y la muerte de un paciente, no reciben atención, pero se sienten incapaces de poder tomar alguna acción porque saben que poco o nada va a pasar y si algo ocurre será ya muy tarde.
En realidad, la tutela de los derechos constitucionales le corresponde a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa esto? Que el paciente que necesita hacer la reclamación de medicamento ni siquiera necesita tener un abogado particular. Puede acercarse a la Defensoría del Pueblo, que se encuentra en el centro del registro civil, en el piso 5, y allí presentar su petición. El proceso es un poco largo, toma tal vez 2 a 3 meses. En mi experiencia fue muy rápido porque estuvimos detrás del proceso todos los días y se invita a una mesa de trabajo al IES y al Ministerio de Salud Pública. La mesa de trabajo es el requerimiento previo para iniciar la acción judicial. En esta mesa de trabajo se determina la necesidad de la medicina y posterior se presenta la acción de amparo constitucional. El amparo constitucional es un proceso resumido, toma aproximadamente 20 a 30 días y se tiene una sentencia, la mayor parte de los casos, favorable. Y esas son las razones de Mariela Velastegui acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:31. Cuando regresemos nos acompañará Stalin Raza, él es jurista y vamos a hablar sobre las reformas al COIP que registran una amalgama de cal y arena, el uso del cannabis, el comiso a los corruptos, la penalización al suero de leche. Una breve pausa y volvemos con eso. No se vaya. El presidente de la República, Lenín Moreno, quien está en Nueva York, dio ayer una entrevista a CNN donde se refirió a temas sobre el veto sobre el aborto en el COIP, juicios penales contra Rafael Correa, el caso de Julian Assange. Veamos parte de eso. Sobre la despenalización del aborto en casos de violación. El ser humano no es un ser que ha llegado al término de su evolución, es un ser en camino y cada vez hay muchos elementos que se añaden a su fisiología, a su psicología, a su anatomía, a su espiritualidad inclusive, que hay que tomarlos en cuenta. Su respuesta entonces a un veto presidencial para que se despenalice Tengo un mes para hacerlo. Tengo un mes para hacerlo. Pero no lo saca completamente. Todavía no lo tengo procesado de manera completa. Quiero pedir... ¿No lo descarta, verdad? Tampoco. Pues no, ni lo descarto ni lo acepto. Okay. Sobre Rafael Correa. Es necesaria la presencia del expresidente como para que responda a las acusaciones y muchas que tienen su contra, por muchos aspectos, que van desde los crímenes comunes, la corrupción, hasta secuestros. Él tendrá que responder. Lastimosamente creo que tiene vergüenza de hacerlo. Yo creo que debería dejar de avergonzar a la gente, a los partidarios que todavía tiene allá, y regresar y frentear, como siempre solicitó de los opositores políticos que estaban en el exterior, que regresen al país y respondan por sus acciones. Sobre Julian Assange. El Reino Unido acordó con nosotros en que nos iba a extraditar al señor Assange a un país en el cual corriera peligro su vida. Nosotros esperamos que cumpla ese compromiso. Hasta ahí va nuestra responsabilidad. El señor Assange lastimosamente había violado todos los principios de su asilo. Las reformas al COIP son una amalgama de cal y de arena. Analizaremos algunas con Stalin Raza, jurista. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Muchas gracias por la invitación. Desde hace 2300 años, con la civilización egipcia, se conocen las propiedades medicinales del cannabis, pero su uso como droga alucinante de diversión es prohibida. El uso medicinal de drogas ilícitas como el opio está sujeta a fiscalización. La redacción de la reforma al COIP es correcta, no está demasiado abierta al no precisar requisitos que podrían ser manipulados por el narcotráfico. Se podría decir que es de cal entreabrir las puertas al narcotráfico. Sí, a ver, me parece que la regulación que tiene la reforma al COIP es apropiada. Por supuesto está sujeta a que otras disposiciones, otras leyes que no son las leyes penales, establezcan los mecanismos para el adecuado uso, para la adecuada prescripción y para la adecuada administración de estos medicamentos. Hay que notar una cosa, no es que se permite el uso de la marihuana con fines medicinales.
No, la reforma que se hace al artículo 220 del COIP establece que tiene que haber un medicamento, un fármaco que tenga como principio activo el cannabis y el cannabis no psicoactivo, es decir, la marihuana excluida, y que además tiene que certificarse con un diagnóstico médico. Es decir, un paciente que tiene diagnóstico médico puede usar fármacos que están sujetos a registro sanitario, que tienen principios activos del cannabis, que no necesariamente es la marihuana. Es más, la marihuana no es por excepción, porque la marihuana sí es psicoactiva. Lo que se está despenalizando es el consumo de del cannabis no psicoactivo. Y, bueno, lo mismo pasa con la hoja de coca, no es la cocaína la que se despenaliza, son los derivados médicos de la hoja de coca. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la siembra? ¿Quién controla eso? Claro, la siembra, además, se está haciendo una reforma a la ley de drogas por la cual se saca del catálogo, de la lista de sustancias sujetas a fiscalización al cannabis que no tiene el principio psicoactivo, es decir, no a la marihuana, sí al cáñamo, sí a otras variedades de la familia de las canábicas que puedan ser sembradas, procesadas, incluso industrializadas y hasta exportadas para fines medicinales. Pero esto no quiere decir que no deban existir tanto disposiciones reglamentarias, tanto adecuación de la propia ley de drogas, que queda un poco coja con esta reforma, y también, por supuesto, de las normativas que expidan los ministerios de salud, de agricultura, de industrias, para regular y no permitir que se filtre por acá ni el narcotráfico ni el microtráfico, que el propósito sea exclusivamente con eso, con fines medicinales, y cuando haya un diagnóstico médico de por medio. La penalización del uso del suero líquido de leche criminaliza una actividad legítima, comprende también a los productos importados. ¿Es de arena? ¿Debe el presidente ejercer el veto total o el modificatorio? Sí, evidentemente es de arena, y de arena pesada, porque es inconstitucional por los cuatro costados. O sea, no viola ningún bien jurídico, es decir, se incumple el principio de lesividad. Es expansiva porque utiliza el mecanismo más agresivo del Estado, que es el derecho penal, para tratar de controlar una actividad económica, es decir, viola el principio de mínima intervención penal. No fue aprobada en los dos debates que tenía que haberse aprobado, se fue introducida a último momento. Entonces, esa norma es absolutamente inconstitucional, además de inconveniente, y ojalá el presidente tenga el buen juicio de vetarla en el documento que tiene que enviar a la Asamblea en 30 días. Al comiso a terceros para delitos contra la administración pública lo considera de cal, pero de arena a la exclusión de la incautación sin sentencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es interesante lo del comiso en contra de terceros, a pesar de que ya existe la figura en el propio Código Penal del enjuiciamiento a los testaferros y el testaferrismo tanto en los casos de lavado de activos como en el caso de delitos de drogas. Por eso sí, es interesante, la figura se ha introducido bien, pero lo sorprendente, lo asombroso es que los asambleístas en cambio introducen la famosa figura del comiso sin condena y excluyen de esta figura a los delitos en contra de la administración pública. Incluyen a otro tipo de delitos, pero no a los delitos en contra de la administración pública. Entonces, si se quiere decir que esta es una herramienta para la lucha contra la corrupción, me parece que se le está confundiendo al país, ¿no es así? O sea que es una mentira en la práctica, pues. A la exclusión de los regímenes penitenciarios semiabiertos y abiertos para cierto tipo de delitos, lo considera de arena. ¿Por qué contribuirá al hacinamiento carcelario? ¿Cuáles son esos delitos? ¿No se abusa de ellos? ¿De estos regímenes? Primero porque vulnera el principio de igualdad. Segundo, porque estigmatiza en función de la gravedad del delito. Mire, cuando una persona entra a la cárcel y ya va a cumplir la sanción, va a cumplir la condena, está en igualdad de condiciones porque ha cometido un delito y entonces está privado de su libertad y ahí adquiere igual estatus de derechos al régimen penitenciario, tanto abierto como semiabierto. Excluir de estas conductas a ciertos tipos de delitos, por graves que parezcan ser, resulta contrario al principio de la igualdad y además impráctico porque va a contribuir también al hacinamiento. Si lo que se quiere al manejar los regímenes semiabiertos y abiertos es precisamente poder descongestionar las cárceles y hacer que las personas cumplan con las condenas en estas modalidades de regímenes, pero bajo la supervisión y el control tanto del régimen carcelario cuanto de la policía y de la función judicial. Eso debería fortalecerse, no limitarse. Sobre mostrar los rostros de los acusados en delitos flagrantes. ¿Qué falta? ¿Qué sobra?
A ver, ahí me parece que existe un exceso de entusiasmo. Parece que pusieron eso para darle gusto a la alcaldesa de Guayaquil, al Partido Social Cristiano, pero me parece que finalmente eso no se está produciendo. ¿Por qué? Porque se establecen dos condiciones. No es que mañana a la persona que roba el celular o que acosa en el medio de transporte público se lo va a poder exhibir ante las cámaras. No, eso no es así. Esto queda reservado para cierto tipo de delitos, delitos en contra de la propiedad con muerte y delitos en contra de la vida, es decir, delitos graves. No están, por ejemplo, los delitos en contra de la administración pública. Y luego están sujetos a la calificación de la legalidad de la flagrancia. ¿Cuándo se produce la calificación de la legalidad de la flagrancia? Después de que el juez de flagrancia ha hecho una audiencia en la que ha escuchado al fiscal y al acusado y ha establecido que el delito es efectivamente flagrante. Solamente ahí se podrá exhibir el rostro del presunto delincuente, que además conserva, por supuesto, su presunción de inocencia. Así es que no es tan rápido ni tan fácil como que cuando se aprende a un delincuente o presunto delincuente en delito flagrante se puede exhibir su rostro ante las cámaras. Stalin Raza, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor Pinargote. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Mañana en Contacto Directo estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Conmigo hasta el próximo lunes.